callada y empezó a hablar el sacerdote y yo lo odiaba, porque todo lo que decía era, eran palazos y palazos y palazos y yo lo miraba, creo que lo miraba con bronca y era como que él me miraba a mí. Yo decía, me lo está diciendo a mí. Hola mis queridos hermanos, sean bienvenidos al canal. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso testimonio. Mi nombre es Leandro Jaime, sobrino del padre Luis Toro. Y quiero presentarle a nuestra hermana Nancy. Hola, hermana Nancy. Hola, buenas noches. Un Buenas gusto. noches. ¿De dónde nos habla, hermanita? De Córdoba, Argentina. Bueno, un saludo Córdoba capital. a los que nos siguen en las redes sociales de Argentina. Un gran Sí, saludo, Dios nos hay bendiga. muchísima gente que lo sigue al padre Luis Toro y a todos. Bueno, un saludo inmenso de parte del padre Luis Toro para aquellos seguidores de Argentina. Cuéntame, mi hermana, ¿cómo fue esa conversión que tuvo a través de la palabra del Señor? Bueno, yo estuve, yo he sido católica, de familia católica, mi mamá muy católica, dentro de toda su ignorancia, porque ella no sabía ni leer la Biblia siquiera, pero sí, gente de campo, de pueblo pequeño, y, y yo iba a la iglesia del pueblo, me hice la comunión, bueno, todos los sacramentos, digamos, todos mis hermanos. em, y bueno, y hasta los más o menos 21 años que tuve mi primera hija y nació mi hija y bueno, fue como el bautismo que hicimos a mis hijas las bauticé en la iglesia católica. Y Ah, después qué me bueno. fui se fue como perdiendo, no perdiendo mi fe, porque yo siempre supe que Dios estaba conmigo y siempre creí en Dios. Y después que tuve mis hijas, me separé del papá de ellas, eh, y tuve como un alejamiento, digamos, y busqué en la iglesia. Ya vivía en la ciudad, entonces busqué en mi barrio una capilla que siempre iba anteriormente con mi madre y como que buscaba ayuda, ese consuelo, porque uno andaba medio con problemas y cuando uno estaba así media débil en la fe y todo, es como que siempre tenía alguna amiga que me decía, vamos a la iglesia evangélica, que yo te llevo, que esto que vas a ver, que te vas a sentir muy bien. Y bueno, pero siempre tenía como ese recelo, ese miedo, porque en mi barrio ahí hacían reuniones en una plaza, que después se hizo una iglesia enorme, una iglesia evangélica, pero yo siempre tenía miedo porque iba y veía de lejos que la gente se tiraba al piso y yo tenía miedo de que me metieran ahí y que me hicieran caer, o que me desmayara, no sé, miedos. Entonces, bueno, después un día, ya cuando mis hijas eran más grandes, vino una amiga y me invitó a la iglesia y fui a un par de reuniones y también, pero no me convencía del todo y bueno, pasó el tiempo, mi hija se pone de novio con el papá de mi nieta y el chico, me invita porque él estaba yendo a una iglesia con la madre y me dice, vamos el domingo, de eso nosotros vamos a una iglesia. Entonces yo acepté y fuimos. Yo con tal de verla bien a mi hija, empecé a ir y ahí empecé a ir a la iglesia evangélica y bueno, uno se siente contenido porque bueno, porque estaba, según yo, que tenía la presencia de Jesús con la música y todo eso, uno se confunde y bueno, me sentía muy bien, digamos, en esas reuniones.
Y así estuve muchos años yendo de iglesia en iglesia y no me convencí del todo. En esa iglesia, un día, yo ya estaba en pareja con mi marido. Yo me casé de grande, mi esposo no es el papá de mis hijos, este, pero con una persona muy católica, muy, muy religioso y bueno, eh, nos vinimos a vivir juntos y yo seguía yendo a la iglesia evangélica, pero ya iba a esa misma iglesia y un día yo le dije que quería ir a una reunión porque hacían un congreso. Y nos anotábamos todos para el congreso y había que pagar y bueno, que venía, no sé, no me acuerdo qué pastor era, de no sé de dónde. Bueno, y entonces yo le cuento a mi líder, digamos, porque ahí tenés como líderes, le cuento a ella que hacíamos charla los días miércoles, nos juntábamos y le llamábamos las células que le llaman ellos para estudiar la palabra y todo eso. Entonces, bueno, y le cuento yo que iba a ir y pagando, y cuando voy, entro a la iglesia, al Al culto, culto. digamos. Sí, Ajá. y cuando voy entrando, estaba ella ahí en la puerta, porque ellos te atienden, te sirven, te van haciendo pasar, te hacen sentar, te ponen silla, te buscan lugar, son muy atentos en eso. Y cuando voy entrando con mi marido, que yo lo convencí para que fuéramos, este, ella me para y me dice, no, 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 tenés que venir sola, él no puede entrar. Y le digo, ¿por qué no? Le digo. Y me dice, primeramente, dice, porque estás viviendo en concubinato. Y segundo, que él no pagó. Bueno, Ay, le digo, pero te pago ahora porque yo lo que quería yo quería que mi esposo, quería convencerlo de que él fuera a la iglesia claro. conmigo. Entonces, me sentí mal, me dolió porque él se tuvo que volver y yo me tuve que quedar sola. Bueno, después me fue a buscar cuando le avisé cuando terminó, pero ya de ahí no fui más a esa iglesia, busqué otra y, y empecé a andar así de iglesia en iglesia, pero todas católicas, todas evangélicas. Angélica. Y me dice un día, tengo una hermana que está en Miami, vive en Miami hace muchos años, y yo tenía un problema grave. En ese momento andaba muy angustiada y estaba muy mal y me levanto esa mañana, era un día domingo, y me dice, me conecto en la computadora y me pongo a hablar con mi hermana, la veo que estaba conectada. En ese momento había el Messenger. Y hablábamos por Messenger y me dice, ¿qué haces a esta hora? Le digo, no, estoy mal porque no pude dormir bien anoche, porque bueno, le contaba todo. Y ella me dice, ¿por qué no te vas? Porque ella es evangélica, ella se hizo evangélica y no hay poder de Dios de hacerle entender. Yo le he hablado y le he dicho, pero bueno, los tiempos son de Dios y yo rezo por ella. Y me dice ella, ¿por qué no vas a una iglesia que han abierto allá? Dice que es una iglesia que está en todos los países del mundo. Y mira, ahí te paso el link. Fíjate que han abierto una allá en Córdoba. Ándate, me dice, ya vas a ver, recibí, ahí te van a dar profecía, me dice, y te van a decir, bueno, cuando me dijo así, yo que estaba tan angustiada y quería saber, Voy, vaya. eh, sí, vine, busqué un abrigo y le avisé a mi esposo que todavía dormía, le digo, me voy a la iglesia. Y me dice, ¿pero dónde? ¿A cómo? ¿Por qué te vas a esta hora? Y le digo, porque es una iglesia nueva que me dijo Estela que vaya y que, bueno, yo que me quiero ir y después cualquier cosa te aviso y me vas a buscar. Entonces, bueno, salí afuera, tomé un taxi y le dije, lléveme a este lugar y fui así sin conocer. Llegué a una iglesia muy pequeñita, un templo muy pequeño, un culto, y entro. Todo el mundo me miraba porque era cara nueva y era poca gente, pero me sorprendió porque la mayoría eran colombianos, que la pastora que maneja todos esos cultos es una pastora de Colombia.
Ah, Y es muy famosa porque yo le he visto, yo seguía los videos de ella, veía todo por... Bueno, entonces entré y bueno, yo con mi dolor, el pastor hablaba y yo escuchaba y después al último, cuando terminó el culto, dice el pastor, quien quiera recibir profecía, que se acerque acá adelante y una persona que enviada por Dios, que sabe que el Señor le habla, lo que le pasa. Entonces yo ahí nomás pasé adelante, me senté en una silla y vino una chica y me puso la mano en la cabeza, se me puso atrás así y me hablaba así en el oído muy suavemente y me decía, bueno, que yo iba a hacer muchos viajes, que a mí no me interesaban en ese momento los viajes ni nada de eso, de todo lo que me decía, pero claro, sí estaba me era como dijo, adivinando. claro, pero fue algo que como que todo lo que me decía era cierto, porque todos medianamente se cumplió. Me Claro. decía que yo iba a ver una persona que hacía muchos años no veía, no tenía ni siquiera la visa para ir a Estados Unidos a ver a mi hermana. Eh, bueno, y me dijo que todo iba a estar bien, que yo lloraba, me caían las lágrimas. eh, bueno, entonces me vine y contenta porque me habían dicho cosas muy lindas. eh, Le conté a mi marido me escuchaba, siempre él me escuchó, pero nunca discutía, él no discutía, solo me escuchaba y nada. Y bueno, cuando a los días me dice mi esposo, ¿querés que vamos a Miami, hagamos un viaje, hagamos la visa y si nos dan la visa vamos a ver a tu hermana? Y yo dije, bueno, parece que se va a cumplir lo primero. Y bueno, y viajamos y la vi a mi hermana y allá fuimos a la iglesia que ella iba y allá la vi a la pastora. Eh, También yo quería recibir profecía, así que pasé adelante lo mismo en un hotel espectacular, todo lujoso. Yo había ido así muy sencillita y le digo a ella, ¿por qué no me dijiste que todos venían de, de- de traje y de vestido? Era impresionante la gente cómo vestía. Bueno, y pasó. Pasó muchos años que yo seguí yendo a la iglesia y yo quería que mi marido estuviera conmigo en la iglesia. Entonces, un día le digo, vos tenés que venir conmigo a la iglesia. Y me dice, bueno, dice, yo te voy a acompañar. Y fue a acompañarme, pero no me pidas que yo siga yendo, yo te voy a acompañar para que te sientas acompañada y nada. Pero yo soy católico y eso no va a cambiar en mí. Em, Bueno, fuimos a la iglesia, yo feliz, porque bueno, él estaba conmigo. Después, un día me dice el pastor que nos teníamos que casar. Bueno, yo vine y le dije a él, ¿nos tenemos que casar o nos separamos? Porque yo no puedo seguir así. Y nos vamos a casar por la iglesia evangélica, porque yo quiero que el pastor me case. Él aceptó y me dijo, bueno, pero después lo tenemos que hacer por la iglesia católica. Bueno, yo con tal de que Sí, me claro, casara, digo, ¿qué me importa si total ya está? O sea, ya estaba em, casada. Yo creía que ya iba a estar casada. claro. Bueno, hicimos una ceremonia acá en casa, invitamos a los familiares más cercanos y porque en mi casa no hay mucho espacio. El pastor vino, me prepararon la ceremonia, todo acá, me casaron, nos casaron y bueno, cuando la mamá de él vio todo esto, obviamente se habrá querido morir porque ella incluso ha sido catequista, una mujer muy grande, de 90 años casi. Ah, Obviamente, cuando lo habló a su hijo, le dijo, ¿qué estás haciendo? Has ido a colegio católico, yo he tenido una vida dedicada a la iglesia y era como, claro, como que le clavara un puñal en el corazón. sí. Entonces, bueno, él empezó a estudiar. Mi marido es muy estudioso, es muy inteligente, muy sabio.
y empezó a estudiar, empezó a leer la Biblia, porque yo un día le digo, ¿por qué no hablas? Porque yo invitaba al pastor acá a mi casa, mi esposo los invitaba a cenar, hacíamos reuniones, y mi esposo charlaba con ellos, les traía la Biblia y se ponían a leer, y mi esposo les hacía preguntas, y hablaban y todo muy bien. Y un día me dice mi esposo, cuando yo me iba yendo a la iglesia, me dice, vos lo que tenés que hacer es ir a la iglesia católica, tenés que confesarte y comulgar. Porque yo estaba renegando con mi hijo, el más chico, que yo lo llevaba a la iglesia, lo hice bautizar en la iglesia evangélica, yo me bauticé en la iglesia evangélica también. Mi hija, mis dos hijos menores se bautizaron, la única que no se quiso bautizar fue la más grande, y no, nunca quiso ir a la iglesia ella, la más grande, nunca me quiso acompañar a la iglesia católica, a la iglesia, a los evangélicos, digamos. Y, y cuando iba saliendo me dice, yo renegando con mi hijo porque no quería acompañarme ya, incluso lo mandaba a colegio evangélico. Y me dice, no, que yo no quiero ir porque yo estuve hablando con Mauricio, Mauricio es mi esposo. Yo estuve hablando con él y él me dijo que yo tengo que hacer esto, y me empezó, yo me quería morir y me le fui a mi esposo y le dije, vos me estás convenciendo el chico para que no me acompañe más y que esto y que lo otro. Y le hice un problemón y me dice, lo que tenés que hacer vos es ir a la iglesia, confesar y comulgar, me dice, tomar el cuerpo de Cristo, porque vos has sido católica. Y yo le contesté enojada, le digo, no, le digo, si yo en mi iglesia también tomo la comunión, le digo, hacemos la Santa Cena. Y me dice, pero eso, ahí no está Cristo, me dice. ¿Cómo que no? Le digo yo. Yo a los gritos, él no, él hablaba, pero yo me sacaba y le contestaba mal. Y salí y me fui. Me tomé un taxi y cuando me iba yendo, yo pensando eso, lo que él me había dicho, llegué a la iglesia, me dice, pregúntale a tu pastor, me dijo él cuando iba saliendo. Pregúntale a tu pastor si en lo que él te da en ese pedazo de pan está Cristo, está Jesús ahí. Y yo lo miré y nada, no le contesté, salí y me fui. Cuando llego a la iglesia, al culto, le digo al pastor, pastor, quiero hablar con usted, pero ya había empezado la ceremonia, entonces me dice, después a la salida hablamos. Cuando terminó el culto, me llamó a la oficina y cuando fui a la oficina le digo yo a él, estaba él con la pastora, y le digo, usted sabe que mi esposo hoy me dijo que le hiciera esta pregunta, que si en la Santa Cena, en el pedacito de pan que nosotros comemos, está Cristo. Y me dice él, y no, me dice, y me dice, no, Mauricio te dijo, dice la verdad, o sea, nosotros lo hacemos en forma, no me acuerdo cómo fue que me dijo, si era un simulacro o era, bueno, Forma simulacro. sí, claro, algo así me fue lo que me contestó él, y yo le digo, y me quedé como mal, porque eso me impactó, porque yo pensé que lo hacíamos como en la iglesia católica. Eh, Y ya ahí ya empecé ya como que no me empezó a gustar. Y él encima me dice el pastor, yo dice, te voy a decir una cosa, Nancy, me dice, vas a ver que tu marido te va a convencer. ¿Sabes por qué? Porque no venís a los institutos bíblicos. Y, Y yo le dije, no, lo que pasa es que no puedo venir, o sea, tantos días en la iglesia no puede estar. Ellos pretenden de que uno vaya a esto, los miércoles oración. Sí, sí, o sea, me gusta ir a la iglesia, pero tampoco podía con mis compromisos. Y otra cosa, me dice, no estás dando el diezmo. Y yo le dije, ¿cómo que no? Le digo, sí, estoy dando el diezmo. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces no lo hago todo junto, pero como no puedo darlo todo junto, pongo cada domingo, voy poniendo en partes. Y me dice, yo nunca vi un sobre con tu nombre. Entonces yo le dije, pero es que yo no tengo por qué poner el nombre, le digo, porque Dios sabe que yo cumplo con lo que ustedes me dicen y con lo que Dios quiere. Y me dice, sí, pero no es así, nosotros llevamos un control acá, tenemos una contabilidad y contamos con ese dinero para ayudar a la gente, para pagar las deudas, bueno, para mantener la iglesia, me dijo.
Y entonces como que yo me empecé es como que empecé a sentirme rara ahí y ya me Sí, empezaron a ver de forma diferente, ya no era el mismo trato, eh, y entonces yo me empecé a enfriar, digamos, pero seguía yendo. Y un día yo escuchaba que mi esposo se encerraba en la oficina y escuchaba a este cura, se veía los videos y yo decía, ay, este me cansa con todo eso, con ese cura que me vuelve loca, que lo tiene todo el día. Entonces iba y cerraba la puerta de la oficina para no escucharlo. Y, y él me dice, y un día me dice, yo estaba tomando mate, porque nosotros tomamos mate, estaba en la cocina y viene él y me dice, muy entusiasmado, me dice, Nancy, vamos, dice, acompáñame a misiones porque viene el sacerdote de Venezuela, el padre Luis Toro, y yo armé un grupo, él había armado un grupo de apologética, el grupo se llamaba Apologética, algo así, y era todos los seguidores del padre Luis Toro, y todos se iban a juntar en misiones porque venía el padre Luis Toro. Y viene y me dice esto a mí que lo acompañara. A mí me gusta mucho viajar y a él no le gusta manejar. Y me dice, pero ni loca me voy a ver un cura. Yo le decía, con el perdón, pero le decía por las claras, de esos sacerdotes pedófilos, todo lo que me enseñaban en la iglesia evangélica, yo se lo decía. Ni, ni chupada, así, esa es la palabra nuestra. Ni chupada voy a ver ese cura, le digo yo. Ni, no te voy a acompañar. Y me dice, después el rato vuelve y me dice, dale, vamos, acompaña. Me dice, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Nos vamos en el auto, vos que te gusta viajar, es un viaje como de no sé cuántas horas. Salimos a la mañana muy temprano y llegamos como a las 10 de la noche, sin parar solamente a comer y nada más. Y le dio hasta que llegamos porque quería llegar a horario para conseguir allá hoteles y a dónde quedarnos. Me dice, claro, vamos, dice, vos me acompañás, de todos modos, si no querés entrar a verlo al sacerdote, te quedás en el hotel. Y de paso, me dice, vamos a Paraguay de compras, me dice, porque ahí nomás podemos cruzar la frontera y estamos en Paraguay. él la estaba convenciendo a que fuera. Me encantan las compras, así que yo lo pensé, le digo, bueno, si es así, te acompaño. Pero no me pidas que vaya a ver el sacerdote porque no voy a entrar, le dije. Bueno, me dice. Preparamos todos y nos fuimos. Nos fuimos, salimos muy temprano de acá y íbamos en el auto tomando mate, qué sé yo, charlando, escuchando música. Y me dice en un momento él, pero tenés que ir a verlo al sacerdote porque te va a gustar, ya vas a ver. Dice, escúchalo simplemente. Y le digo, no me pidas, yo que ahí nomás soy fácil de enfurecerme. Le digo, no, eso ni me hables porque yo no, por favor. Y agarré y puse música evangélica fuerte y me puse a orar en silencio, oraba y le pedí a Dios que algo le pasara a él se, para que se desilusionara y que se diera cuenta que estaba él errado en la iglesia y que se viniera a mi iglesia. Yo le pedí a Dios eso, pero fui humilde al último y dije, pero Señor, si soy yo la de la confusión, si yo estoy confundida, haceme sentir algo en mi corazón, que yo pueda darme cuenta, que pueda sentir, hacémelo saber. Eso lo pedí al último de la oración. Hacía poco tiempo había muerto mi mamá y yo estaba muy, muy dolida, estaba muy, muy sensible, no me podía sacar de mi cabeza, no lo podía entender. Y cada vez que hablaba de ella lloraba, 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 no podía hablar, me daba vergüenza porque no podía dejar de llorarla. Y, y bueno, y me dice él, ya vas a ver, dice que si vas y escuchás, lo escuchás, te va a gustar. Entonces yo le pedí a Dios eso, que él sintiera algo o que yo. Bueno, cuando llegamos allá, era de noche y llegamos al lugar donde iba a estar el padre Luis Toro y ni bien bajamos del auto, habían colectivos,
camionetas, autos, gente de todas partes que iba a ver el sacerdote y se empezaron a encontrar y mi marido los empezó a ver porque él tenía el grupo armado, pero no los conocía personalmente. Entonces, y yo lo veía que él se abrazaba con todo el mundo y las mujeres, con toda la familia, iban con chicos, todas las familias completas iban. Y bajaban de las traffic y él me dejó ahí, a mí sola, y bueno, y las mujeres venían y me saludaban a mí también, porque mi esposa, decía él, y yo los saludaba a todos, entonces, y él me dejó ahí abandonada a la deriva, entonces yo tenía que seguir a las mujeres y todas me charlaban, me hablaban conmigo, que vamos, que no, que nos quedemos acá, pero ¿a dónde te vas a ir, Mauricio, si acá nos podemos quedar todos? Porque eso era una casa de retiros, era enorme, enorme, enorme. Y empezamos, y me dice, bueno, dice, nos quedemos acá, nos vamos a quedar acá, dice, porque tenemos habitaciones para todos, y mañana va a estar el sacerdote acá, en la capilla, viene temprano. Eran tiempos de Pascua, antes de la Pascua fue, y estaban haciendo el Vía Crucis. Y yo enojada porque me mentiste, me dijiste que nos íbamos a ir a un hotel cuando nos fuimos a dormir, porque antes no le podía decir porque estaban todos. Y entonces cuando fuimos a la habitación le digo, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que íbamos a venir a un hotel. Y bueno, pero si nos dan acá, bueno, mañana buscamos un hotel, lo que pasa que es tarde, me dice. Bueno, dormimos ahí, al otro día temprano nos levantamos y vamos al comedor y nos habían preparado el desayuno, teníamos para tomar mate, lo que quisiéramos tomar, y empezaron a entrar todos a desayunar y las mujeres que preparaban los termos, que lleven el mate, que vos trajiste termo, me preguntaron a mí. Sí, pero lo tengo en el auto. No importa, nosotros tenemos, vamos, vamos, que ya viene el sacerdote, que ya empieza. Y yo ahí, y mi marido se fue con los hombres y me dejó sola y con las mujeres que me llevaban, y yo me daba vergüenza decirle, no, yo no voy a entrar. Entonces tuve que seguirlo. Y entramos a la capilla. Cuando entro a la capilla con todas las mujeres, mi marido ya andaba ahí con la cruz al hombro, haciendo el Vía Crucis, ya había empezado el Vía Crucis y le dieron a él para leer. Él le encanta todo eso. Eh, Él leyendo ahí y yo por atrás, de todos que iban rezando, haciendo estación por estación. Y yo cuando me paro en una estación, en una de las creo que en la segunda estación que se cae Jesús, y me pongo así, miro la foto y se me vino a la mente, mi mamá hacía todo eso y nos crió así. Eh, y cuando empecé a rezar, a seguir el rosario, eh, y empecé a llorar y se me corrían las lágrimas y me daba una vergüenza porque no tenía pañuelo, nada. Así que con la campera era porque era un mar de lágrimas y me acordaba de mi mamá. eh, y yo decía, me daba cuenta que era lo que estaba sintiendo. Hasta el momento no lo había visto el sacerdote, pero empecé a rezar las oraciones del Vía Crucis. Yo me las sabía todas porque toda la vida las había rezado, Claro. pero no quería que me viera mi esposo. Era como que no quería dar el brazo a torcer. Entonces, bueno, de ahí terminamos el Vía Crucis y entramos ya directamente a la capilla donde venía el padre Luis Toro. Y toda la gente que ya se estaban sentando, todo, no había más lugar, y vienen, lo llaman a Mauricio y le dicen, vení, vení, sentate acá, tenemos lugar. ¿A dónde? Adelante. Entre tanta gente, me habían puesto las dos sillas ahí adelante, o sea que lo tenía el sacerdote ahí. Cerquita. Y yo veía que entró y dijo, si hay alguna de otra iglesia que si quiere levantar la mano, si quiere pasar al frente. Y yo le digo a mi marido con el codo, le digo, yo voy a ir, le voy a decir que yo soy evangélica y que yo estoy acá porque vos me trajiste, pero yo no comparto. Y me dice, no vas a hacer eso, dice, porque acá te están filmando, esto sale para todo el mundo, me dice, sale por YouTube. Entonces, bueno, y miraba la cámara y digo, me voy a quedar callada. Y empezó a hablar el sacerdote y yo lo odiaba, porque todo lo que decía era
eran palazos y palazos y palazos, y yo lo miraba, creo que lo miraba con bronca, y era como que él me miraba a mí. Yo decía, me lo está diciendo a mí. Y yo ahí enfurecida, pero no dije una palabra porque lo había escuchado a mi marido y digo, no, no voy a pasar papelón. Y menos mal que no pasé porque me hubiera dejado por el piso. Entonces, bueno, ese fue el primer día. Estuvo 3 días él ahí. Al segundo día mi esposo se enfermó de los riñones, mal, le agarró un dolor que se tiraba al piso y lloraba del dolor. Y yo ahí lejos, sin conocer a nadie, digo, ¿qué hago? Yo no me animo a manejar, o sea, ¿dónde lo llevaba? No sabía qué hacer. Esa Claro. noche tuve un sueño, cuando logramos dormirnos, este, la soñé a mi hija vestida con un manto blanco, que yo estaba acá en mi cama y que mi hija me toca y me dice, Ma, está todo bien, me dice. Y cuando la miro, yo abro los ojos y la miro, y tenía todo un vestido, un manto blanco, que era un blanco tan brilloso, un color tan hermoso, y el pelo de ella renegrido le corría así un hilito de... Estaba tan bonita mi hija, era como que fuera la Virgen. Y me dice, Ma, está todo bien, o sea, me despertó. Cuando yo me despierto, no lo veo a mi marido, no estaba en la cama y digo yo, pensé que estaba en el baño, esperé un rato, no venía. Y digo, ¿a dónde se fue? Al rato escuchaba voces que venían, era que se sentía muy mal y había ido a buscar una enfermera, alguien que le pusieran algo porque no daba más del dolor. Y yo como estaba tan cansada no lo había escuchado. En eso tuve el sueño y me dice, fui a buscar la enfermera porque no doy más. Le ponen una inyección y al rato él se duerme. Al otro día nos levantamos y había que ir a ver al sacerdote que estaba en otra capilla. Bueno, fuimos, lo acompañé. Él, nos sentamos ahí también, era como que Dios me lo ponía al frente, siempre Otra vez acomodado. Sí, no tenía cómo huir. Entonces lo empecé a escuchar, lo escuché, igual me pasó lo mismo, yo no sentía nada, eh, pero estaba preocupada por él, porque yo sabía que estaba mal de los riñones y salimos de ahí, me dijo, no doy más. Este, Al otro día, esa tarde le pedí a un chico de ahí que me acompañara hasta el hospital, a algún hospital para hacerlo ver. Fuimos al hospital y él se tiraba al piso del dolor. Entró a un Wow. hospital, entramos al hospital y entró llorando y yo me quedé sentada ahí afuera esperando en una sala. Y cuando estaba sentada ahí tenía en el teléfono la foto de mi mamá, de, la tenía de fondo. Y le quería contar a mis hijos de que a dónde estaba, que estaba en el hospital y quiero sacar una foto para sacarle la foto a la puerta del hospital. Y no podía sacar la foto de mi mamá. Y digo, ay, ¿qué le pasa a esta mujer que no? Se me había tildado el teléfono. Entonces yo digo, algo me quiere decir, porque la tenía una foto muy linda que sale así con la manito tirándome un beso. Y, y yo como diciéndome, está todo bien. Y me acordaba del sueño. Al ratito sale mi esposo, lo traía en una silla de ruedas sentado a la risada. Me dice, ya estoy bien, me dice. Y yo le digo, ¿qué le pasó a este? Y me dice, estoy bien, dice, ya pasó todo. Me dice, vamos, dice, porque tenemos que ir a ver el sacerdote. Ah, broma. Yo le digo, ¿cómo vas a ir? Le digo, si no podés, te va a agarrar el dolor ahí. No, no, vamos. Eso fue el tercer día. Ya cuando fuimos a ver el sacerdote, yo ya lo miraba con otros ojos, ya era como que estaba la Virgen. Había una mesita, habían puesto a la Virgen y el sacerdote habló sobre la Virgen, cómo la Virgen fue virgen y bueno, explicó todo eso y yo escuchaba, solo escuchaba, pero ya tenía otra cosa en mi corazón y, y me daban ganas de levantarme y abrazarlo. Fue algo, yo digo que fue
Yo siempre digo que el padre Luis Toro tiene algo de Jesús, lo tiene Jesús, porque fue impresionante lo que yo sentí en ese momento. Y después vi que toda la gente iba, lo abrazaba, lo saludaba y él así a todo el mundo. Y yo tenía unas ganas de acercarme, pero no me animé. O no sé si era que no le quería mostrar a mi esposo eh, Que la que haya yo, compartido. claro. Entonces de ahí, bueno, esa noche nos fuimos a cenar a un lugar y estábamos solos porque era tarde, ya no conseguíamos ningún lugar para cenar. Y había un matrimonio que estaba sentado del otro lado y yo sentía que hablaban y era el marido con la señora, eran amigos de mi esposo, o sea, de los que se habían conocido ahí, eran de Claro. Neuquén ellos. Y cuando mi esposo lo vio, dice, ay, dice, pero si son ustedes, bueno, vengan, nos vamos a sentar juntos. Nos comimos una pizza y, y nos pusimos a charlar. Bueno, y él le cuenta al otro hombre que yo era evangélica. Y entonces ellos me empezaron a dar un testimonio maravilloso de la mujer, lo que le pasó, que le habían secuestrado a su hija, que ella no creía en nada y bueno, que él era muy católico, bueno, y ahí me dio ella el testimonio de lo que le pasó a ella con la Virgen y que desde ese momento lo siguen al Padre Luis Toro. Y Claro. entonces todo eso yo escuchaba y obviamente me quedaba en mi corazón. Y Claro. cuando vinimos de viaje, em, yo ya venía convencida, o sea, yo ya sentía pero no le quería demostrar a mi esposo. Entonces empecé a ver los videos del padre Luis Toro sola, y me ponían los auriculares, y entonces a la noche mi marido no me veía y cuando él se dormía yo me los ponía y me ponía a ver los videos y hasta que me quedaba dormida y escuchaba. Y nunca más lo dejé de escuchar. Y después vino de vuelta él acá a Córdoba y lo fuimos a ver, pero yo no tuve la posibilidad de darle a él mi testimonio que yo quería, que él, confesarme con él. No lo pude hacer porque había mucha gente y bueno. Y un día mi esposo me invita a a la iglesia, a un cura acá, a una misa, y yo fui y el sacerdote dijo algo muy lindo también en la palabra de que había una persona ahí que estaba muy dolida porque había perdido a su mamá y que tenía la, mm, yo tenía la duda de si mi mamá estaba con Dios y él me dijo que ella había sido muy católica. Mi mamá murió pidiéndome el rosario porque rezaba el rosario todas las noches y ella me pedía, por favor, hija, reza el rosario. Y ella sabía que yo iba a la iglesia evangélica, la llevé un par de veces cuando ella ya estaba muy enferma y yo le oraba y después que le oraba, ella me decía, alcanzame el rosario. Y yo decía, mamá, pero ¿para qué querés el rosario si ya hemos rezado? Le decía, usted alcánceme el rosario, me decía. Y yo le escuchaba todas las noches rezar. Y cuando murió le pusimos el rosario en la mano. Y Ay, qué gracias bueno. a mi esposo, que cuando mi mamá se enferma mal, estaba en la terapia y ya nos habían dado meses de vida. Y mi esposo le llevó un sacerdote y para darle la unción de los enfermos, porque capaz que yo no lo iba a hacer porque yo estaba en iglesia evangélica. Así que le estoy eternamente agradecido a mi marido de haberle llevado el sacerdote y bueno, yo sé que ella descansa en paz y que está con Dios. Y el padre Luis Toro lo volví a ir a ver allá, acá en una ciudad cerca de Córdoba, que vino, estuvo un día y, y bueno, desde ahí, de ese momento, fui un día, le dije a mi esposo que me quería confesar, porque él me explicó que tenía el pecado de apostasía. Me dijo que hiciera em, ay, ¿cómo se dice? Bueno, que reconociera todos mis pecados, claro, y que me preparara bien. Y fuimos y estuve 2 horas charlando con el sacerdote y él me esperó afuera
y el padre este es un padre árabe que ahora él me llama para que yo vaya estoy dando catequesis ahí Ay, qué en la bonito. iglesia. Yo le pedí a Dios que me pusiera en algún lugar para servir en la iglesia. Tenemos acá cerca de mi casa una iglesia muy bonita que es Los Capuchinos, así se llama la iglesia, franciscana. Campana. Pero esta iglesia donde estoy dando catequesis es rito bizantino. El padre se llama Padre Jam y él me llamó para dar catequesis ahí a los niños de primer año, donde va mi nieta, la más chiquita, así que también le doy a ella. Y bueno, a partir de ese momento les pedí a mi hija más grande que estaba viviendo en pareja, ella tenía sus nenes, entonces le empezamos a hablar y le empezamos a decir que se tenían que casar y estaba muy difícil la cosa porque el marido de ella muy, muy cerrado, muy católicos, pero Cerrados. eh, sí. Entonces, bueno, le empezamos a hablar y un día vienen con la noticia que se iban a casar. Y yo le pedía tanto a la Virgen y a Dios que me escuchara, que les hiciera sentir en su corazón de que se casaran para vivir como Dios quiere. Tenemos un grupo de mi esposo, que armó él, con mucha gente, acá en Córdoba, gente de todas partes. Y nos juntábamos a hacer charlas en la iglesia. Estuvimos en Los Capuchinos, en varios lugares, haciendo las charlas estas que eran hermosas. Vino gente de muchísimas partes y, mm, y mi esposo y otros más daban las charlas muy buenas. Y bueno, yo fui aprendiendo todo lo que uno no, porque en la iglesia yo, Ajá, ok. ¿cómo? Lo que no sabía lo iba aprendiendo. Claro, y sigo, porque todos los días se aprende algo nuevo, es muy larga la historia de la iglesia. Ahora estamos con un amigo que también estamos estudiando la historia, lo que es todo lo que es historia, que es impresionante. ¿Qué es lo que debería hacer todo católico para no confundirse, para no dejarse engañar con los evangélicos? Yo he visto muchas cosas en la iglesia evangélica. em, la manera de que ellos tienen de atraer a la gente. Un día viajamos con mi esposo a México y cuando subimos al avión iba con mi familia. Cuando íbamos subiendo, miro así y veo un pastor que yo lo supe ir a ver acá en Córdoba, que vino, yo no sé si es boliviano o mexicano. em, que fui a un congreso acá en Córdoba, pero cualquier cantidad de gente. Y a todos eso les cobran las entradas. Aparte, estar todo el día ahí y vienen y hacen 3, 4 cultos, o sea, están 2 o 3 días haciendo cultos. Y es impresionante la cantidad de gente que llevan y cómo engañan, porque aparte de cobrar las entradas, te venden ahí adentro, tenés que comprar el agua, la gaseosa, el sándwich, lo que los chicos comen. O sea, es un negocio redondo. No quiero criticarlos, pero es todo en base a eso. O sea, no. eh, Más las ayudas que piden, porque no solamente piden el diezmo, sino la colecta, la, qué sé yo, tienen distintos nombres para lo que te van pidiendo y vos tenés que poner. em, Y cuando subo al avión, íbamos de vacaciones con mi familia y le digo a mi hija, mirá quién está ahí, en primera clase, ¿no? El pastor que habíamos ido a ver nosotros, Ay, ay. eh, con toda la familia. O Ujú. sea, le digo yo, mirá, cómo ellos, porque la mayoría de los pastores no trabajan.
Y yo lo he visto porque yo lo sé, o sea, no es que estoy hablando, que Dios me perdone, pero no estoy hablando de más, lo digo con reconocimiento de, Usted lo eh, vio. claro, el pastor de donde yo iba, en mi iglesia, en la iglesia que yo iba, era pentecostal, y un día mi esposo es analista en sistemas y limpia lo que es la computadora y todas esas cosas, él las hace. Y un día el pastor le trae la computadora y me dice mi esposo, me dice, mira, vení a ver, no tengo por qué ver esto, dice, pero entre nosotros me dice, mira, tenía todas las cuentas de los diezmos. Increíble. Impresionante la cantidad de plata de dinero que recaudan, o sea, y eso que no era una iglesia que llevaba tanta gente, pero, y así, yo digo, la gente se deja engañar? Bueno, a mí me pasó, pero me pasó porque no hacemos una buena catequesis, porque no le Así es. explicamos a la gente. En la iglesia, bueno, ellos nos tienen como que somos muy, que no, nosotros no estudiamos la palabra, pero ahora no hay forma de confundirte, es como yo le digo a mi hermana, que le vivo hablando y le digo, si vos tenés dudas, hoy en día tenés internet y no podés dejarte confundir, más allá que también hay Eh, videos donde hay pastores que hablan de los curas y los sacerdotes y del Papa ahora que no se ha dicho y, y obvio que ellos tienen, y yo le digo, pero fíjate que en la Biblia ellos tienen lo que a ellos les conviene, no te leen toda la Biblia, o sea, fíjate en la Biblia que ellos le sacaron libros. Bueno, le explico todo, le mando videos, le mando los videos del Padre Luis Tona, y yo, incluso mucha gente, he tenido, cuando yo me pasó esto de ir a la iglesia, de ir allá al viaje, cuando me pasó esto con el sacerdote, yo vine acá y tenía mi empleada de limpieza, ella era de la iglesia donde yo iba, era como mi líder en la iglesia. Y yo cada vez que tenía un problema o algo, y ella, o discutía con mi marido por algo, y ella me decía, lo que pasa, Nancy, que él no tiene el Espíritu Santo, me decía, vení, vamos a orar. Y orábamos, y, y bueno, y cuando yo vine del viaje, le conté a ella, estábamos ahí en la cocina, yo estaba cocinando y le cuento lo que me había pasado. Y ella me dice, ay no, Nancy, dice, no me digas que Mauricio te va a convencer y te va a llevar a la iglesia católica. Ay, hermana, yo voy a rezar por vos porque yo voy a orar mucho, voy a pedir en la iglesia que oren por vos porque te va a confundir y te va a llevar y te vas a perder, te vas a condenar, hermana, me decía. Y dejó de venir a limpiar, no quiso venir nunca más y ya, ya. yo le quise explicar al pastor lo que me había pasado, tampoco me escuchó. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿No es que cuando una oveja está perdida, el pastor debe ir a buscarla? No cerrarle las puertas, ni dejar de hablarle, y no me contestaron más los mensajes, no me mandaron, me cansé de mandarles video del sacerdote, pero no me aceptaron ninguno. Yo sé que ni lo ven, o lo verán, no sé, pero Claro, sigo pero eso teniendo le gente y por ahí les mando cosas, pero ni me contestan una palabra, y si no me bloquean, a me ellos les bloquean. interesaba era el dinero, claro. La mayoría me han bloqueado y bueno, eh, Sí. yo pido por ellos, le pido a Dios porque así también hubo gente muy buena que me ayudó, que estuvo conmigo en los momentos malos. Cuando falleció mi mamá, yo les llamaba, ellos ahí nomás venían. En ese aspecto son muy carismáticos, digamos, pero bueno, pero por algo lo hacen. Eh, porque cuando vos realmente, si estás perdido, si para ellos tienen que venir a hablar con vos, no cerrarte las puertas, ni dejarte de hablar, ni bloquearte. Eh, Creo que ahí te das cuenta de que ellos no son de verdad verdaderos cristianos, digamos. Hay gente que está confundida ahí y que busca de Dios. A mí me pasó que yo le decía a mi esposo,
Bueno, pero yo nunca dejé de buscar de Dios, o sea, yo era lo que yo quería y creo que Dios me tocó por eso, porque sabía que lo que yo buscaba era solamente eso. Y bueno, y pedirle perdón a la Virgen lo hago todos los días porque un día ellos me dijeron que yo no tenía que tener ni santos, ni virgen, y que me fijara en mi casa qué es lo que tenía. Tenía un altar en mi casa. Tenía virgen de todo tipo, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, tenía la Virgen de mi pueblo, que era la Virgen de la Candelaria. Y un día cuando ellos me dieron esa palabra ahí, vine y agarré todo, puse todo en una bolsa de consorcio y las bajé así de una repisa y las tiré al piso para que se hicieran añicos, porque ellos me decían que ni siquiera las podía regalar. Las tenía que romper y tirarlas directamente, porque si no le Increíble. estaba haciendo el daño a otra persona. Y bueno, y todo eso es como que yo me siento en deuda con la Virgen, así que ahora le pido perdón a Mamita María todos los días de mi vida y le rezo el rosario, que sé que es lo que más le agrada a ella. Eh, y bueno, hoy en día estamos yendo a la iglesia con mi esposo. Nunca dejé de ir a la iglesia un domingo, por ejemplo, excepto que haya viajado. Pero siempre que viajamos, mi esposo busca un hotel donde haya iglesia. Y si no hay iglesia en el hotel, nos vamos hasta algún lugar, pero nosotros vamos a la iglesia. Y van a la Eh, iglesia. y les enseñamos a nuestros hijos que tengo nietos, tengo 4 nietos, que también les pido a mis hijas que ahora de chiquitos los enseñen para que después, cuando grande, cuestan más y bueno, haciendo las cosas bien con Dios, nunca nos puede fallar nada. Sí, hermana. La vida Así es. es mucho más llevadera y más, siempre vamos a tener problemas y cruces, pero con él todo se puede y con la Virgen eh, todo es más llevadero. Siempre vamos a Eh, tener la bendición de nuestra Madre del Cielo. Y sabe así, bueno, ya que todas estas personas aquí nos están viendo, más de 1 millón de personas en este canal, wow. quiero decirle a todas esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, este gran testimonio de nuestra hermana Nancy. Fíjense que los hermanos evangélicos, y no solamente la secta en la que usted estuvo, más o menos cuántos años usted estuvo alrededor con con los hermanos protestantes, Y más o menos 12 años. 12 años. Bueno, bastante, ¿no? Bastante daño, pues causó en usted, en su corazón, en esos 12 años. Porque fíjese, usted muy bien lo decía, ellos les interesa el diezmo, les interesan son las cuentas, les interesa es hablar, convencer, sacar, engañar a la persona, pero contar que den Así el es. diezmo, así es. Pero el día que usted deje de hacerlo, ese día Chao. usted no le abren las puertas, la bloquean, lo que usted decía. Exacto. Y sepa el mundo entero, las personas que nos escuchan, aquellas personas que están engañadas, sepan que ese es el trabajo de ellos, engañar. Ese es el trabajo de Así ellos. es. A ellos les da rabia que el padre Luis Toro predique, les predique la verdad. ¿Por qué? Porque o sea, les quita las máscaras. Y es bueno que usted nos cuente eso, Es el saber tremendo. el saber que el pastor tenía esas cuentas, son cuentas excesivas, son cuentas grandes que ellos tienen, porque eso es lo que Sí, a ellos yo, les interesa. no es que yo, no podría estar inventando algo así, o sea, em, no, yo lo he visto, en este Sí, caso, ¿no? Y aparte de eso, veo los pastores cómo se enriquecen de un día para el otro, o sea, el marido de la chica que trabajaba acá en casa vendía pastelitos. Ellos vendían pastelitos en la calle, y bueno, y ella me pidió trabajo porque, bueno, porque no les alcanzaba, tenían familia grande y, y él había estado preso,
Bueno, ellos cuentan su testimonio siempre, en todos lados donde van, predican y dicen que Dios los sacó de ese lugar porque él se estaba en ese momento por ahorcar y que entró alguien con la Biblia y que sí, yo no digo que no sea cierto, pero los confunden de tal manera que ellos todo creen y se lo llevan y cuando uno les quiere hablar, les quiere predicar, no aceptan, no aceptan ese rechazo. Y ahora yo los veo siempre porque viven cerca de la casa de mi hija y tienen autos, 0 kilómetros, la casa, una mansión. eh, y vos decís, ¿cómo puede ser que vendiendo pastelitos? No tengo por qué juzgar, pero está a la vista. O sea, Sí, esto eh, se ve a la vista, claro que sí. después, Eso es hecho. y no fui a una iglesia, fui a varias en todos estos años. He Y ido a en todo varias eso, iglesias y la mayoría. Después fui a otra iglesia que empecé a ir también porque mi mamá estaba internada y estuvo mucho tiempo internada en una iglesia que yo no podía ir. Y justo al lado de la clínica que estaba mi mamá había una iglesia evangélica. Entonces yo dije, como mi mamá estaba en la terapia, dije, salí de ahí y digo, me voy a llegar a esta iglesia a ver eh, qué tal, porque no había ido a la iglesia. Entonces, cuando entré ahí, el pastor, este, yo digo, Dios me mostraba, porque el pastor nombró a los hijos que el Señor me habló que hoy tenía que nombrar a mis hijos pastores. Llevaba cualquier cantidad de gente y hacían culto todo el domingo. O sea que terminaba un culto y seguía el otro. Y seguía la pastora, se los hijos, autonombraron, o sea, se y autonombraron pastor. en cada reunión se levanta el diezmo, se pide el diezmo, pasan pidiendo el diezmo más las ofrendas. Ese es el engaño, ese es el engaño que ellos utilizan, esa es la técnica que ellos utilizan para engañar a muchas personas. Y sepa el mundo entero que nos escucha por las redes sociales, en este canal de evangelización, Padre Luis Toro, quiero mostrarle este gran testimonio en base a esto, en base a que así como tenían engañada a nuestra hermana Nancy, así tienen engañadas muchas personas en el mundo. Y los pastores ya últimamente se convirtió en una mafia, es una mafia, Sí, es un negocio, como usted decía. ¿Por qué? Porque les interesa es el diezmo. El día que usted no diezme es el día que usted no es importante. Y es que la fe no se compra, hermana. La fe espiritual de Dios no se compra ni se vende, ¿sí? Eso se así es. obtiene a través de la palabra de Dios. Qué bonito que usted, a pesar de que, fíjese, usted tiene que darle muchas gracias a Dios y también muchas gracias a su esposo, que fue que la motivó a, Exacto, sí, así sea peleando con él, la motivó a que sí, lo conociera. así Y es. eso pasa. A veces cuando nos dicen la verdad nos duele y eso duele. Sí, Ya, en la iglesia sí. verdadera. Y, y bueno, pero porque yo me sentía contenida, porque ellos tienen esa forma de, de que, ay, sí, yo tenía en ese momento a mi mamá enferma y les llamaba y ahí no me el pastor estaba ahí, Ellos pero es una utilizan la manera debilidad, de la manipular debilidad. para tenerte ahí atado. Es más, cuando me pasó que después, cuando yo volví, un día que yo le mandé un mensaje al marido de la chica que trabajaba acá, este, le digo yo, pero escúchame, si yo estoy perdida, vos me tenés que venir a buscar, no es así que la oveja perdida, tenés que salir a buscarla. Y me dice, sí, Nancy, dice, pero yo, dice, no, porque dice yo, te hice muchos, y te hicimos muchos favores cada vez que estuviste mal, cada vez que no, vos nos llamabas y nosotros estábamos ahí. Y le digo, y bueno, ahora me está pasando algo y no querés venir a hablar conmigo, ¿cómo puede ser? No, dice, porque ya te convencieron y ya, y chau, me bloquearon. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, a todas aquellas personas que nos escuchan por las redes sociales en este canal, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que compartan estos videos. Aquí yo les voy a dejar el número de teléfono personal, si ustedes quieren dar un testimonio, si ustedes quieren compartir
esa gran conversión que obtuvieron a través de la palabra de Dios, a través de los videos del Padre Luis Toro. Qué maravilloso, qué grande es Dios, hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha tocado los corazones de las personas. Es increíble, yo siempre lo he dicho, a veces las redes sociales se utilizan para bien como también para mal. Y en este caso se está utilizando para mostrarle al mundo que hay personas como usted, hermana Nancy, que han sentido esa conversión y quieren expresarlo, se sienten ahogadas porque quieren desahogarlo, quieren contarlo. Y qué maravilloso demostrarle al mundo que es verdad. Esto no es un montaje, esto usted lo vivió, esto usted lo Exacto. vivió. Y usted está dedicando su tiempo en estos minutos de la noche, usted está dedicando su tiempo y contando esa historia tan bonita. ¿Por qué? Porque es grande cuando Dios se manifiesta en uno y uno siente esa conversión. Y a través de la palabra del Padre Luis Toro, que fue enviado por el Papa Francisco y es misionero de la misericordia en el mundo entero, ha hecho cambiar miles de personas, muchos corazones. Y Sí, sí. yo los invito a que den su testimonio, no se queden con esas ganas de contarlo, de vivirlo. Yo le decía a mi tío, yo le decía, tío, hay muchas personas que quieren contar estos testimonios, hay muchas personas que quieren contarlo y no las Bueno, conocemos. cuéntale Y también que me quedé con muchas ganas de darle un abrazo con y que gusto, queremos que claro que vuelva a sí. Argentina, Yo se que lo haré venga otra saber. En vez. estos momentos, se nos fue la luz aquí en Venezuela. Usted sabe, pues, en Venezuela es normal que se nos vaya la electricidad. Sí, Y estamos en esta misión. Gracias a Dios, con ayuda de Dios, estamos tratando de grabar muchos testimonios para mostrarle al mundo muchas personas que se han convertido a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Y yo le doy las gracias, hermana Nancy, y alante de todas estas personas que nos escuchan, le doy las gracias porque tuvo ese valor, esas ganas de conocer la verdad y lo logró. Por eso, pues, siempre mantenga esa fe bonita, yendo a misa los domingos, no faltar los sacramentos. Está ahorita predicando en la catequesis, excelente, siga adelante. sí, Eso es magnífico, eso es bonito. Que llenarnos de esa energía espiritual para fortalecernos cada día. Eso es un es- alimento espiritual, como dice el Padre. sí, No sí. solamente necesitamos el alimento material que nos llena el estómago, no, también necesitamos el alimento espiritual que nos fortalece, nos llena de fe. La oración siempre es primordial, siempre. Si usted no tiene oración, llega el lobo vestido de oveja, los hermanos protestantes, y nos lleva y nos engaña. Sí. Entonces, no debemos estar preparados, leer la palabra de Dios. Y qué maravilloso, esto es un testimonio maravilloso, excelente, de verdad, yo estoy muy contento y en nombre del Padre Luis Toro le doy la bendición, un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga y me la fortalezca. Gracias, Y eres igualmente. un gran ejemplo, hermana, para todas estas personas que nos escuchan, para que así puedan también compartir y contar esas historias fascinantes que todos merecemos escuchar y nos gusta. Gracias. Gracias, hermanita, de verdad que sí. Bueno, no, Eh, qué- gracias a vos qué- por ponerme en este lugar para poder gente que, mm, que escuchen los videos que a través del Padre Luis Toro, que no hay forma. Yo siempre cuando veo los comentarios que hacen los protestantes, les digo, mirá el video del Padre Luis Toro y no te puede confundir, porque no hay quien lo haya podido callar. Sí. Es impresionante. Y ahí vamos a estar todo el tiempo ahí dándole duro a los protestantes. No estamos preparados, entonces para Que eso se aprovechan a debemos estar veces preparados. de que están débiles en la fe y que no, y que con algún problema, algún dolor, una preocupación, entonces es ahí cuando uno está Por el flojo mundo él y camina sin cae. temer, con un fuego que Bueno, no hermanita, deja de de verdad muy arder, agradecido con este gran defensor de la testimonio fe con Muchas valentía, gracias y un ante fuerte ha abrazo para el visto Padre Luis todo, Toro. su alma es guía, gracias, Muchas hermanita, a los bendiciones. ante estas corazones personas lleva la que nos verdad, miran en las redes sociales.
Los animo a que compartan estos videos, a que quieran contar estos maravillosos historias, testimonios de fe y de conversión, para que pues algún día encontrarnos con Dios en el cielo. Y aquí nos santificamos, encontrarnos algún día con Él. Y bueno, hermanita, Dios me la bendiga, de verdad, Gracias, muy agradecido. igualmente, un gusto. Padre Luis Toro es nuestro brillo, mensajero del Papa, enviado especial a cada rincón, su voz celestial, por caminos de fe y conversión, va llenando al mundo de devoción.